Esta última charla está a cargo de nuestro colega, el ingeniero Jimmy Rojas. Él representa a la Sociedad Portuaria de Caldera y nos va a hablar sobre el tema Reglas por la Vida, Safety Excellence. Jimmy, como les decía, es ingeniero en seguridad laboral e higiene ambiental del Tecnológico de Costa Rica. Labora en esta entidad donde se desempeña como jefe de seguridad industrial y salud ocupacional en Caldera y cuenta con amplia experiencia de más de 16 años en el sector turístico, construcción, energías limpias, manufactura, alimentos y terminales portuarias. Para hablar de este tema ya nos acompaña aquí listo y preparado don Jimmy, a quien invito a pasar al escenario. Gracias. Gracias. ¿Me escuchan? ¿Sí? Bueno, después de este movimiento que nos dio Errol, creo que estamos despiertos y ya estamos bien sincronizados. Así que muchas gracias y es un placer poder compartir. La verdad que no es una charla, sino es algo de lo que hemos podido hacer y hemos podido veniendo trabajando ya en algún tiempo. Y antes de arrancar, esto que al final vamos a generar y vamos a ver por acá, en este momento yo me convierto en un difusor de lo que por diferente o en tiempo se ha trabajado. Hay muchas personas detrás de esto que no puedo dejar pasar totalmente, porque esto no es un logro ni es una estrategia de Jimmy, es un logro y una estrategia de diferentes personas que están en este momento en Sociedad Portuaria y que han hecho que esto pase. Ok, vamos a ver un poquito de lo que es Safety Excellence y lo que es el tema de reglas por la vida. La siguiente, por favor. La que sigue. Ok, si querés podemos ver el video, le damos clic, no tiene sonido ese. ¿Quién y quiénes somos, en este caso, el tema de Sociedad Portuaria Caldera? Importante que el 80% de lo que hoy tenemos y manejamos en el país pasa por Sociedad Portuaria Caldera. ¿Sí? Tenemos el puesto para generar la descarga de los vehículos nuevos, usados. Somos un puerto multipropósito. Tenemos el puerto para hacer lo que es el proceso de descarga granel. Granel estamos hablando de maíz, trigo, fertilizantes y otros, y manejamos adicionalmente lo que es el multicarga que tenemos ahí, que son buques que vienen con diferentes cargas. Esas cargas que vienen desde hierro, vienen maquinaria. Ahora hablaba con una colega por acá, donde vienen, por ejemplo, tanques de gas vacíos y otros adicionales. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un alto impacto tanto en la economía del país como en la seguridad que generamos. Es decir, nos volvemos en un esencial Costa Rica y nos volvemos en esa organización que mueve y hace que el país pase. ¿Por qué? Y por eso es importante el poder tener, en este caso, a los trabajadores y a todo nuestro gremio enfocados precisamente en los procesos de salud y seguridad. La que sigue, por favor. ¿Cómo arrancó y cómo tenemos el caso para llegar al tema Safety Excellence? Todo inicia en el 2022, donde se da el camino de excelencia de negocios y hay una visión de la organización para poder tener eso hacia lo que queríamos llegar. A partir del 2023 se hace un lanzamiento de lo que inicia la estrategia de Más Safety. Más Safety, donde involucra a generar reportabilidad, a generar diferentes elementos que anteriormente pasaban, pero estaban siendo tomados como algo del quehacer, pero no como parte de una solución para que no se volvieran a presentar. Sigue evolucionando y en el 2024 se generan a raíz de estas acciones y se involucra todo el personal. Y cuando hablamos del personal, no hablamos únicamente de jefaturas, de gerentes, de gente que pasa, sino involucramos al personal de piso e involucramos al personal de estivas. ¿Quién es el personal de estivas? Son lo que podemos llamar como el personal contratistas. Y al final ese personal de estivas
hace y empieza a involucrar en mejoras para sus actividades, para decir cómo puedo hacerlo diferente y cómo puedo empezar a generar esta condición. Acá se generan en el 2024 cerca de 400 nuevas acciones para generar Kaizen. Kaizen, mejora continua, mejora a nivel de procesos y otras actividades que tenemos. 1.125 colaboradores son capacitados con un reconocimiento, en este caso a nivel, el año pasado, excelencia a nivel empresarial por parte de la Cámara de Industrias, y obtuvimos esta consolación, este precio, esta premiación. Y a partir del desarrollo de la estrategia Más Safety, se da un aumento en la reportabilidad de hallazgos de incidentes. Hay una disminución de los incidentes de IAP. ¿Qué es IAP? Incidentes de alto potencial. Esto es muy importante. Todos los eventos e incidentes, por más pequeños que sean, son analizados. ¿En qué momento? Primero por las gerencias o líderes como tales, y de acuerdo a la categoría, todas las semanas nos estamos reuniendo presencialmente para revisar cada uno y establecer las acciones correspondientes hacia lo que es, en este caso, la terminal portuaria, y poniendo en primera instancia lo que es la seguridad del personal. Se han dado muchos entrenamientos y los Gembas, como hablaba la compañera en la primera ponencia que se generaba. Importante que de estos entrenamientos, y esto hablamos no solamente a nivel del personal de Sociedad Portuaria, sino hemos involucrado al personal de los estivas. Repito, personal de la organización, que son contratistas, que están en la terminal portuaria y que tal vez no han tenido un acceso a algo, a un proceso de mejora o de formación, los hemos involucrado para que sea parte. Es decir, nos volvemos una comunidad dentro del tema del puerto. A partir del 2025, en este año, nace entre la unión de lo que es BES con Más Safety, lo que es hoy Safety Excellence. Y Safety Excellence nos da y nos genera que con la mejora continua y con Safety hablamos de un solo idioma. Y ese idioma es Safety Excellence, que ahí deriva lo que vamos a hablar ahora sobre lo que son las reglas por la vida y cómo nació esto y de dónde se generó. La que sigue, por favor. Entonces, Safety Excellence nos da esa integración de Safety con el programa BEST y con un valor central en la cultura de la excelencia operacional, donde impulsa el comportamiento deseados para la prevención de riesgos, protección a las personas y recursos. Hoy no hablamos de BEST, hoy no hablamos de Más Safety, hablamos de Safety Excellence precisamente para lograr ese conjunto y ese común denominador que podemos generar a través de los procesos o herramientas que podemos estar generando. La que sigue, por favor. Y acá nos dan la opción o cómo hemos llegado y cómo impulsamos este desarrollo. Primero es el tema del liderazgo. Hay un compromiso muy importante y eso es diario. Todos los días hay reuniones diarias de qué pasó, cómo pasó, en qué condiciones se encuentra el puerto, qué se ha generado, cuáles buques vienen, cuál es la descarga que se tiene en diferentes condiciones, y esto analizado todos los días por los líderes a primera hora. Se da una evolución de los ajustes del modelo de Más Safety a lo que es la realidad de Sociedad Portuaria, y se da una aplicación de reglas por la vida. Y reglas por la vida, ahora que lo vamos a ver, no es algo que se copió de otra terminal y lo acogimos. Regla por la vida llevó un análisis previo de los principales incidentes que se daban para decir, si yo cumplo estas reglas por la vida, la probabilidad y la posibilidad de tener incidentes de alto potencial se me van a disminuir. Y vamos a hacer todo el enfoque de la estrategia totalmente, hacer el cumplimiento para ello. ¿Quiénes van a estar en reglas por la vida? Absolutamente todos los que sean partícipes de la terminal portuaria. Acá entra el tema de la adopción y de las mejoras de seguridad en la aplicación precisamente de herramientas BES. Hablamos de 6 Cs, no de 5 Cs. El 6 Cs involucramos el último componente adicional de lo que se hablaba con la parte de seguridad como componente final y que lo evaluamos y lo verificamos. La gestión de problem solving y gestión visual, mucho efecto visual para poder generar resolución que tenemos hacia ellos. Y generamos una estandarización con los procedimientos operativos. Por último, inclusive en el evento de Safety Excellence, se genera un tema de premiación. ¿Premiación a quién? Tanto para la sociedad portuaria como para, en este caso, personal de las estivas. Y principalmente a nivel del tema de las estivas, que
con sus mejoras y con su trabajo como tal, nos pueda llevar precisamente a generar un tema de reconocimiento. Entonces hay una interacción durante todo el año para hacer mejoras y para al final, bajo una escala que se mantiene, poder calificar y poder generar al final de año una premiación tanto para el personal interno como para el personal que está trabajando como contratista o el tema de las estivas. Adelante. Y aquí, en esto es donde nace precisamente el tema de reglas por la vida. Y reglas por la vida era lo que les indicaba. Donde es un control básico creado para contribuir en un cambio de comportamiento. ¿Qué buscamos? Buscamos el proceso de seguridad basado en comportamiento, pero basado principalmente en la motivación. Buscamos que el personal motive para poder llegar y poder hacer un cambio en la estrategia y forma que había sido visto o una evolución importante en la parte de salud y seguridad hacia los colaboradores en los riesgos del fin de prevenir incidentes de alto potencial. Esto bajo un análisis de cuáles son esos elementos, cuáles son esos riesgos y de qué forma podemos llevarlo. La que sigue, por favor. Y esto nos lleva, el video tiene sonido, no sé si lo logran, si no lo volvemos a proyectar. Nos da precisamente la generación de lo que es el video, no sé si, no se escucha, pero sí tiene sonido. De lo que es el tema de las reglas por la vida. El primero nos da lo que son las cargas suspendidas, el tema de golpes y atropellos. Enseñamos cómo caminar, por dónde caminar, elementos electrónicos para poder establecer un control de cuando hay un montacargas cerca, nos genera una alerta directamente dentro del tema de la sociedad portuaria y generamos como una de las segundas reglas por la vida que tenemos. La tercera nos lleva a caídas a distinto nivel y enfocamos en la forma en que debo bajar y subir, en este caso de una Terminal Tractor, que es por acá, un equipo especial, usando los 3 puntos de apoyo y tomar en consideración las velocidades, de por qué manejar un tema, unas velocidades, y esto lo llevamos a nivel también del tema de los transportistas, de cómo, de por qué es importante el manejar y tener una velocidad de acuerdo al tema de la terminal portuaria. Otra de las reglas por la vida que generamos es la caída del agua, ahogamiento. Entonces, a 2 metros de lo que es el bordillo como tal, el uso del tema de chaleco para protección, salvavidas, para poder tenerlo en todo momento. El tema de trabajo en altura, esta nos da una condición precisamente de entrenamiento, de procedimiento, de equipos nuevos y de formación que se ha dado a todo el personal como tal, con sus condiciones específicas que podemos estar teniendo y que se ha difundido para poder establecer. Caídas y golpes, este es precisamente el no hablar o enviar un mensaje con el celular caminando. Buscamos el que siempre hay que generar una detención específica. Esto nos lleva precisamente a si nuestras familias involucramos precisamente al personal en cómo con una actividad involucrando a las familias, personal, contratista e interno, en poder promocionar y divulgar precisamente todas estas condiciones que tenemos. Esto, ¿cómo lo logramos y cómo llegamos, en este caso, el tema de la parte de reglas por la vida? Esta era una diapositiva que tenía que haber estado antes, pero es un poco el tema del ciclo, que se llevó en febrero de 2024, analizando cada uno de los incidentes que habían pasado anteriormente, que habían generado lesiones graves o que había generado lesiones un poco más importantes dentro de la terminal, y que la evolución se dio que entre los 27 líderes que se analizó en febrero de 2024, en abril se dijo son 12 reglas por la vida que se van a tener y que vamos a darle un énfasis precisamente hacia ello.
En junio se disminuyó de 12 y se colocaron esas 9, que son las que tenemos hoy visibilizadas, trabajando en el proyecto a corto, mediano y largo plazo, generando un proceso de conciencia y de modificaciones a nivel del tema de los procesos, y donde tenemos un establecimiento, en este caso el tema de las reglas por la vida, a tenerlas hoy ya en convivencia, donde todos los días se evalúan. La compañera al principio en la mañana hablaba del tema del Forms. Hay una aplicación que nosotros generamos que nos visibiliza precisamente todas las acciones que se tienen y se ligan precisamente a las nuevas reglas por la vida. Cuando hay una condición de estas considerada como la posibilidad de tener un incidente de alto potencial y es atendido de forma inmediata con los diferentes temas que se tienen. ¿Cómo hacemos que esto sea vivo? Precisamente con esa condición de sesiones absolutamente todos los días, sea sábado, sea domingo, se trabaja 24 horas como tales, y hacemos que no sea el departamento safety, sino que sean los diferentes líderes y personal como tal el que tenga un involucramiento para que este tema pase. ¿Cuál ha sido la evolución de eventos que anteriormente estaban siendo desapercibidos y que no eran considerados como tal? Pasó a tener una importancia como tal para ser atendidos y para generar acciones claras y puntuales. La que sigue. Y ahí precisamente es parte de la infografía que generamos y que estamos a través de pancartas a los transportistas, hacemos caminatas con ellos, entregamos la información del qué, del por qué. Tenemos a veces que el personal de transportistas tiende a subir a carretas u otras y no uso de equipo, protección u otros, y buscamos siempre el hablar con el transportista, el hablar con la gente, explicar el por qué y qué andamos buscando, y ha habido una evolución precisamente en la gente para poder tener un impacto importante en la sociedad. Y hoy tenemos precisamente lo que es el tema de reglas por la vida, que es lo que estamos generando. La que sigue. Y ya con esto concluyo parte del tema de lo que ha sido la experiencia, cómo ha sido el compartir y cómo hemos evolucionado precisamente a tener un modelo que nos permita trabajar y sectorizarnos en 9 reglas para poder apuntar a aquellos controles que puedan ser críticos y que puedan tener lesiones específicas. Vamos a ofrecer un fuerte aplauso al ingeniero Rojas. Y perdonen, yo me quedo por acá para atender cualquier pregunta que tengan. Levantan la mano, por favor. Walter, detrás tuyo. Le agradezco colocarse de pie al hacer su pregunta, por favor. Y ya el compañero de la cámara se dirige hacia allá. Buenas tardes, un gusto, Paola Zamora. Gracias. Para determinar esas reglas, ¿quiénes conformaron, ya sean líderes, personas de la comisión, trabajadores, ¿verdad?, que quisieron participar? ¿Cómo hicieron para filtrar esas reglas por la vida? Porque uno que trabaja en prevención sabe que reglas hay muchísimas, estándares, reglamentos. ¿Cómo hicieron para filtrarlo y quiénes fueron los que participaron en ello? Sí, gracias por la pregunta. Esto tuvo una evolución precisamente, primero a base de la estadística, es decir, cuáles fueron aquellos eventos que generaron o que han generado eventos importantes, y se empezaron a listar. Sobre eso se establecieron parámetros en este caso por parte de los líderes para evaluar realmente cuáles eran esas reglas por la vida. Vea que de 12 se pasó a 9, tomando en consideración algunos parámetros para descartar. ¿Por qué? Porque perfectamente podemos tener 25 reglas, pero el enfoque de un programa como tal para tener efectividad tiene que estar reducido realmente en aquellos que son considerados como ¿qué? Como incidentes de alto potencial. Y esto nos lleva a que estas reglas como tales y el filtro que se hizo a través de los líderes, todas las semanas se tengan sesiones para evaluar los incidentes que pasaron durante la semana y generar la consideración, donde si es considerado un incidente de alto potencial, tiene acciones claras, mucho más estrictas para tomar un punto y generar un control específico hacia lo que se tiene.
Las actividades en una terminal portuaria son muy diferentes en temas de una industria. Es muy cambiante, se trabaja 24 horas y tiene un impacto importantísimo en los trabajadores como a nivel del tema del país. Por eso se establecieron en ese caso un filtro desde los líderes con preguntas específicas basado en el tema de incidentes hacia atrás para poder discernir en este caso cuántas reglas y por qué. Por eso les decía, en este caso nosotros tenemos 9. Si vamos en algunas de las otras terminales del grupo como tales, otras tienen 12, otras tienen otras reglas que tienen adicionales basados precisamente en estos principios. Gracias. Mucho gusto, ingeniero. Para acá, ¿cómo han hecho para, digamos, considerando que en la industria portuaria la cadena de abastecimiento es bastante compleja, ¿verdad? Donde participan también contratistas, subcontratistas, ¿cómo han hecho para hacer ese enganche o para incorporar a los contratistas en ese proceso de estandarización de la seguridad a nivel portuario? Gracias. Cuando se desarrolló todo este modelo, no se pensó únicamente en los trabajadores de sociedad portuaria. Entonces, hay diferentes eventos que se han desarrollado, como por ejemplo, eventos de salud, donde se ha traído, por ejemplo, la caja para hacer programas de odontología, y no está dirigido únicamente al personal de sociedad, sino está dirigido a todo el personal en este caso como tal. Entonces hay personal que tal vez no ha tenido una atención odontológica en su momento por tiempo y como tales no podían, pero ahí lo tuvieron y pueden hacer acceso en este caso por las condiciones que se tienen. Y lo otro es que absolutamente todos los días, en 3 tiempos, en 3 momentos, en este caso del día, se realizan las reuniones preoperativas. La preoperativa es antes de ingresar al puesto de trabajo, donde se evalúa cuál es el barco, cuál es la carga, cuáles son las condiciones que se realizan y cuáles son el enfoque que se va a tener. ¿Quién realiza esas reuniones preoperativas? Lo realizan los capataces, o como decir, los jefes, en ese caso, sociedad portuaria, junto con todas las estivas en su momento. Entonces, nadie puede ingresar en ese momento a generar un turno de trabajo antes de no tener el proceso operativo, preoperativo. Eso se realiza absolutamente todos los días. Y se llevan informaciones diferenciadas o temas lúdicos de juegos u otros puntos para poder atraer. Y se ha involucrado adicionalmente en procesos de capacitación a la gente, como por ejemplo alturas, un competente en alturas y otras condiciones que anteriormente o en su momento no se había tenido la condición para poder desarrollarlos. Entonces, ¿qué se ha dado? Se ha dado formación y ha habido un cambio importante en decir, mira, sí, la seguridad me interesa y es parte de lo que necesitamos. Necesitamos cambiar como un todo, porque esto precisamente no trabajaría si hacemos que únicamente sea la parte de sociedad portuaria, pero quienes ejecutan la actividad como tal no están ligados precisamente hacia ello. Y al final, todas estas acciones que llevan también se visibilizan al final de año con la premiación y temas que hacemos del tema de Safety Excellence, con las mejoras y los cambios que hemos venido teniendo. Jimmy, pura vida. Gracias. Felicitarte siempre por la pasión que siempre pones a tu trabajo, en tu trayectoria, y por este trabajo que nos has mostrado el día de hoy. La seguridad basada en comportamiento, ya sabes que mi trabajo mucho va en esa línea y muchas de estas actividades fomentan, y también felicitar por ese involucramiento de todas las personas, sobre todo la parte tan horizontal de las compañías, de la compañía como tal. Entonces, felicitarte por eso. Mi pregunta es, porque siempre muchas de estas acciones hacia la actitud de las personas, el involucramiento de todas las áreas de la compañía y sobre todo los procesos de formación y demás, generan mucho trabajo, ¿verdad? Mucho trabajo. A nivel de indicadores reactivos como tal, a pesar de que el trabajo viene de 2022, 2024, muy reciente, ¿verdad? ¿Hay algún movimiento en esa evidencia aquí, Jimmy, al día de hoy, de este esfuerzo tan bonito, la verdad? Porque te sigo en redes sociales, ¿verdad? Y vemos ahí lo que se hace, el involucramiento de la gente, la verdad me encanta mucho. Felicidades.
Sí, no lo traje en la presentación, pero sí hay un indicador precisamente de cómo, precisamente desde el momento en que se empezó a involucrar a todo el personal, se le empezó a dar voz, a ser escuchado, a poder establecer esto, la parte, inclusive la parte de incidentabilidad que se tiene como tal, empezó a bajar en este caso el tema de gravedad. La gravedad bajó, puede que esto tuviese picos porque no se reportaba todo, pero sí la gravedad empezó a bajar precisamente con estos programas. Y precisamente para que se vea vivo, es los elementos que se deben de tomar, y por eso dicen, mira, no hagamos reunión, hagámosla entre 15 días. Por eso se toman absolutamente todas las semanas con los líderes y generando los refuerzos absolutamente todos los días, porque estos son programas que no pueden caerse y que necesitan un constante precisamente, principalmente en una terminal portuaria. Tomen en cuenta que si Sociedad Portuaria o la terminal hoy paraliza, hay una paralización importante del país, porque no se puede importar y no podemos exportar por las condiciones que tenemos.